Esto ya está grabando. Bueno. Buenas tardes, mi nombre es Julián Bernal. Voy a presentar una exposición sobre nanociencia y nanotecnología. Para ello, primero comenzaremos con una frase de Richard Feynman, uno de los padres, considerado el padre de la nanotecnología, que nos dice: las leyes de la física, hasta donde yo puedo comprender, no nos prohíben la posibilidad de manipular la naturaleza átomo por átomo. No es un intento de violar ninguna ley, pero en la práctica no se ha hecho porque somos muy grandes. Los problemas de la química y la biología pueden ser en gran parte resueltos si nuestra habilidad para ver lo que estamos haciendo y para hacer cosas a nivel atómico finalmente es desarrollada. Un desarrollo el cual creo que finalmente no puede ser evitado. Esto lo dijo en There's Plenty of Room of the Atom. Si no estoy mal, es un libro del mismo. Para comenzar la nanociencia, en 1959, el físico Richard Feynman propuso, re- propuso reordenar átomos y moléculas para fabricar nuevos productos y materiales con propiedades extraordinarias. Esto porque se descubrió, corrección, porque la nanociencia es un área emergente de la ciencia que se ocupa del estudio de los materiales de muy pequeñas dimensiones, de entre 1 a 100 nanómetros. La imagen en la diapositiva se puede observar a Richard Feynman. Bueno, esto ya lo dije que es la nanociencia. También se puede observar en esta diapositiva una escala de entre un Armstrong hasta 10 micrómetros, en el cual se encuentra nuestra escala de interés, que es de un nanómetro a 100 nanómetros. En esta escala podemos encontrar, se puede observar, perdón, el ADN, las proteínas y los virus, en 1 nanómetro, 10 nanómetros y 100 nanómetros respectivamente. También se pueden ver los nanotubos, la resolución litográfica y el transistor del 2003, también en 1 nanómetro, 10 nanómetros y 100 nanómetros respectivamente. La nanotecnología. La nanotecnología, el término nanotecnología fue acuñado en 1973, usado por primera vez por el japonés Noiro Taniguchi, quien nació en 1912 y murió en 1999. Desde entonces, muchos han sido los que han soñado o han teorizado con la posibilidad de este tipo de máquinas y materiales avanzados. La nanotecnología lo que hace es utilizar la nanociencia con el fin de crear nuevos, con el fin de crear materiales y herramientas que nos permitan el uso diario. Esta la podemos observar a lo largo de la historia con la evolución de las computadoras, por ejemplo. Teniendo en cuenta que antes se utilizaba una computadora, se utilizaba una torre grande en la cual se encontraba todo el circuito. Se pasó ahora a un portátil como el que yo estoy usando en este momento, que es mucho más compacto y pequeño. También de ahí se avanzó a los celulares. Los celulares son mucho más compactos y pequeños, pero permiten el mismo uso de las demás cosas, al igual que un computador. La nanotecnología es la manipulación y manufactura de materiales y artefactos a una escala atómica o molecular, es decir, nanométrica. Se trata de un campo muy amplio de investigaciones y aplicaciones todavía en consolidación. ¿Esto por qué se dice? Porque la nanociencia es teóricamente una ciencia, perdón, la nanotecnología es teóricamente, es relativamente nueva. No se ha usado lo suficiente, no se ha investigado lo suficiente en ella, pero se han descubierto muchas cosas y muchas cosas de las cuales nos pueden ayudar y servir con el uso de esta. Las herramientas que se emplean en la nanociencia y la nanotecnología es el microscopio electrónico de transmisión, o TEM, el cual funciona como un microscopio óptico normal, a excepción de que este usa electrones en lugar
de luz, los cuales tienen una longitud más corta que permite una resolución mucho mayor. La imagen de la derecha es el microscopio TEM o electrónico de transmisión. La imagen de abajo es el microscopio efectivo de túnel. Este utiliza una pantalla fina aproximadamente un nanómetro, ubicada aproximadamente a un nanómetro de distancia de la muestra a investigar, donde hay una circulación de flujo, donde hay una circulación por flujo de corriente por el efecto del túnel. Estos no poseen lentes y permiten observar estructuras superficiales en el espacio real, también en el espacio tridimensional y con una resolución atómica. También se utiliza el microscopio de fuerzas atómicas, el cual permite medir la fuerza entre la punta, la cual observamos en la imagen, y la muestra cuando están entre 1 a 4 nanómetros de distancia. Las aplicaciones de la nanociencia. La nanociencia tiene aplicaciones en la medicina, el cual se llama nanomedicina. Esta es el uso del conocimiento molecular que se ha obtenido a lo largo de los años de los seres vivos y la posibilidad de fabricar dispositivos que contribuyan a la mejora de la salud humana, tanto en el ámbito de diseño, biocomponentes, medicina regenerativa y mejora de técnicas terapéuticas como el diagnóstico a través de incremento de sensibilidad. Este último también utiliza nanomateriales llamados puntos cuánticos. Estos son nanocristales que permiten el paso de luz de una mayor facilidad y de una manera distinta a un cristal normal debido a sus componentes. También se encuentra la aplicación en los alimentos. Se me olvidó quitar el WhatsApp. Los cuales son la prevención del deterioro microbiano de los alimentos envasados, no embalsados, el desarrollo de materiales de embalaje innovadores, la creación de pesticidas y suplementos de alimentación. Pesticidas para los alimentos que son cultivados en lugares externos, en lugares rurales, para que no sean tan afectados por plagas, ya sean ¿cómo se llaman? Lombrices, caracoles, babosas, insectos, etc. También se encuentra en computación electrónica. En esta área es un estudio fundamental porque esta área es la que nos permite descubrir, predecir, entender y conformar fenómenos y propiedades que tiene que tiene la materia a esta escala tan pequeña, a la escala de 1 a 100 nanómetros. Algunos de estos avances que se han descubierto y se han obtenido por la computación y la electrónica fue la creación de un páncreas artificial y los puntos cuánticos, que ya les explicaré más adelante. En la computación, ¿por qué es tan importante? Porque el uso de un computador nos permite, como ya lo dije, predecir, descubrir y entender. ¿Por qué nos permite eso? Porque nos permite utilizar un reactivo específico, un nanomaterial específico y simular dentro de este simular un proceso que se quiera estudiar. Esto nos ayuda muchísimo, no solamente porque nos permite predecir y utilizar el nanomaterial como lo usaríamos en un laboratorio, sino que nos reduce el costo debido a que no estamos gastando el nanomaterial, no estamos usando los reactivos, no estamos dentro del laboratorio como tal, gastando esos materiales físicamente, sino que lo que estamos haciendo es predecir a través de un software, de un computador, predecir lo que puede suceder dentro del laboratorio.
Esto se hará, no sé, 5 o 10 veces y de ahí se escogerá la mejor opción de entre estas 5 o 10 veces que se usó y esa será la que se va a replicar dentro del laboratorio. Tenemos también se desarrollan ámbitos de energía. En esto se aplican para mejorar o implementar dichos nanomateriales se utilizan pilas de combustible, baterías de ion litio, en baterías fotovoltaicas y en supercondensadores. Los nanomateriales. Nanomateriales tenemos la estructura compuesta. Los nanomateriales son una estructura compuesta por átomos reorganizados en formas específicas que les dan características especiales y propiedades especiales a dichos compuestos utilizados. Y estas características y propiedades se pueden usar a conveniencia. Dentro de los nanomateriales encontramos nanotubos, puntos cuánticos, nanocristales, etc. Para comprender un poquito más la nanociencia y la nanotecnología necesitamos algunos conceptos previos. Entre estos está que el carácter discreto de los estados electrónicos en un sistema que consta de pocas decenas o unos cuantos cientos de miles de átomos es un elemento clave para controlar las propiedades de los materiales. Esto qué es lo que nos dice, que según su estado de oxidación, según su electronegatividad, el material puede dar una característica o dar otra característica. Esto está dado por su propia composición química y física del elemento o de la propiedad como tal. Otro concepto que necesitamos son los cambios de geometría y de tamaño en un sistema o la alteración de las composiciones de los componentes. Dan cambios significativos en la distribución o en el número de dichos niveles y da lugar a que las propiedades características de un objeto se transformen. Ejemplo, encontramos los nanotubos de carbono. Estos nanotubos son una forma alotrópica de carbono y se forma a partir de una lámina de grafito enrollada. Pueden variar su diámetro y estructura interna. Cuando varían su diámetro, estos nanotubos presentan propiedades aislantes conductoras. Estas son en función de su diámetro. Entre más grande o más pequeño va a variar esa capacidad de aislar o conducir, ya sea energía o calor. Debido a sus usos y propiedades, tienen diversas aplicaciones en textiles porque son mucho más fuertes y resistentes. Generan una fuerza y resistencia en los tejidos. También aumentan la resistencia del hormigón en ámbitos de construcción, lo que alarga el tiempo de vida de este material y su resistencia, ya sea al calor, al frío, etc. Voy a apagar el WhatsApp. Listo. Los nanomateriales, la resistencia del hormigón, ya sea una resistencia por un largo contacto o una larga exposición a lluvias, a calor, esto le aumenta la resistencia al hormigón para que no sea tan débil. Ay, ya. Perdón, me pasé. Los nanocristales de semiconducción. De material semiconductor. Los nanocristales de material semiconductor son cristales modificados
a partir de un material semiconductor que emiten luz de color distinto en función del tamaño de dichos cristales. Esto nos permite cuantificar elementos debido a que pueden variar su color según a lo que estén expuestos, ya sea la luz que estén expuesta, el material sobre el que están o en el que están encapsulados, por el que están expuestos. Al exponer ese material a la luz con estos nanocristales, lo que podemos ver e identificar es ya sea su composición atómica, el elemento que es, sus composiciones, etc. Los puntos cuánticos. Los puntos cuánticos son estructuras cristalinas creadas en el laboratorio cuyos electrones quedan atrapados en las tres dimensiones, lo que genera propiedades, que se modifican a voluntad. Estos se pueden usar en ámbitos médicos. Se pueden usar en ámbitos médicos para detectar virus o como nanorobots administradores de fármacos. Esto lo hablaremos un poco más adelante. Además, estos puntos cuánticos se diseñan para poseer una estructura de niveles electrónicos modificable. Modificable mediante potenciales externos. Esto sirve para lo que ayudan por esto ayudan a la investigación en la medicina. Estas son las leyes. Los nanomateriales no pueden ser regidos o no están regidos por nuestras leyes de los materiales macro, porque estos son mucho más pequeños. Por eso es que estas son distintas a las de la escala macroscópica y están regidas por la mecánica cuántica. Algunos de sus postulados son: el intercambio de energía entre átomos y partículas solo puede ocurrir en paquetes discretos, llamados cuantos de energía. Estos paquetes son, ¿cómo se dice? Son paquetes de electrones, de cierta cantidad de electrones que pasan de un átomo a un átomo, de una partícula a otra partícula, de un átomo a una partícula. Las ondas de luz bajo determinadas condiciones se pueden comportar como partículas. Estos también son los fotones. Los fotones, como sabemos por física cuántica, pueden ser partículas y ondas. Lo que le da sentido al siguiente postulado. En algunas circunstancias, las partículas se pueden comportar como ondas. Ahí también nos referimos a los fotones. Otro de esos postulados es posible conocer al mismo tiempo la velocidad y la posición exacta de una partícula, cuestión que se le conoce como el principio de Heisenberg. La nanotecnología aplicada a la administración de fármacos es una de las aplicaciones de esta nanotecnología y esta nanociencia en la medicina, en la nanomedicina. Para esto para este ejemplo en específico, tenemos nanopartículas, liposomas, bioconjugados y dentrones. Ya entraremos específicamente a hablar cada uno de ellos. Antes voy a decir lo siguiente: ha surgido la posibilidad de utilizar la nanotecnología como un sistema de liberación del principio activo. En general, los vehículos utilizados para administrar un fármaco deben ser de baja toxicidad, con propiedades óptimas para el transporte y la liberación del mismo principio activo. Las nanopartículas son partículas sólidas coloidales con un tamaño de 1 a 100 nanómetros que son utilizadas como agentes de administración de fármacos.
Con esto se logra un aumento en la velocidad de disolución y el límite de saturación del principio activo en el medio dentro del cuerpo. Además existe un grupo llamado nanopartículas lipídicas sólidas. Estas, como su nombre lo dice, son nanopartículas con una formación lipídica sólida que protegen al principio activo contra la degradación química, ya sea del ambiente o porque este es fácil de oxidar. Los liposomas. Los liposomas son moléculas anfifílicas, como los fosfolípidos, que forman vesículas de membrana en bicapas que pueden llevar vesículas que pueden llevar que forman vesículas de membrana en bicapas que pueden llevar vesículas. Son estructuras esféricas formadas por una o más capas que contienen una fase acuosa en su interior. Son utilizadas para mejorar el efecto terapéutico de los fármacos muy potentes. Los bioconjugados. Los bioconjugados son transportadores y componentes biológicos que actúan como ligandos para efectos terapéuticos específicos o llamados dianas. Los dendrones. Los dendrones son nanomateriales que pueden incorporar bloques poliméricos sintéticos o componentes naturales. Ahora, una vez que conocemos estas 4 definiciones, podemos hablar de la nanotecnología aplicada a la administración de fármacos, el cual uno de sus primeros fármacos en nanomedicina que mostró ser seguro para el FDA fue obtenido por las encapsulaciones del deso, de la dexorubicina dentro de los liposomas. Esta nanoformulación mejoró las características farmacocinéticas y de distribución de la desoxirrubicina, lo que prolongó su tiempo de vida medio y su efectividad dentro de la... Continuando con las aplicaciones, tenemos la nanotecnología aplicada a la terapia del VIH. Las nanopartículas de distribución de fármacos aplicados a la distribución sistemática de fármacos antivirales podrían tener ventajas similares a los ejemplos exitosos en la terapia contra el cáncer. Un segundito. Contra el cáncer. Los sistemas de liberación controlada podrían aumentar la vida media de los fármacos, manteniendo concentraciones plasmáticas en los niveles adecuados, en los niveles terapéuticos, por periodos de tiempo más prolongados, que tengan finalmente impactos en la eficiencia de la terapia farmacológica. De manera específica, la distribución dirigida de fármacos antivirales frente a células CD4+ y CD8+ y macrófagos, tanto como la distribución a órganos de difícil acceso como el cerebro, que podrían asegurar la mantención de las concentraciones a través de la generación de reservas latentes
de forma conjunta a la mejora de la terapia farmacológica, ha nacido la idea de lograr realizar terapia genética, perdón, terapia génica a través de la nanotecnología. Al parecer es una precursora a la terapia génica, en la cual un gen es insertado dentro de una célula para llevar a un para llevar a una interferencia en los procesos de infección y replicación de células infectadas. Existe evidencia que indica que el silenciamiento de genes podría atacar los que el silenciamiento de genes podría ser una potencial herramienta para atacar los genes de interés. Se ha descrito que también podría generar vacunas que sean eficaces y seguras contra el VIH y otras enfermedades. Es posible usar antígenos encapsulados en su centro desde los cuales las células presentan presentadoras las cuales las células presentadoras de antígenos pueden presentar y cross-presentar antígenos a las células CD4 más y CD8 más, las cuales son células infectadas con el virus del VIH. También se ha encontrado su uso en el uso de los puntos cuánticos en cirugías oncológicas. Como tal, no es para hacer la cirugía, sino para identificar que se necesita una cirugía en esos puntos, por lo cual se han conjugado puntos cuánticos y péptidos con gran afinidad por varios tipos de células tumorales y tejidos prevasculares, y lograron demostrar el realce y la tipificación fluorescentes del quantum dots o de los puntos cuánticos en los vasos y el estroma tumoral mediante una inyección intravenosa en ratones. ¿Esto por qué? Porque los puntos cuánticos, como ya lo he dicho antes, son nanocristales y los nanocristales pueden generar los nanocristales generan o emiten una luz fosforescente o no fosforescente, emiten una luz distinta a un cristal normal. Esto se usa y se descubrió a través de la inyección intravenosa en ratones, que se pueden detectar antígenos, ya sean virus, tumores o tejidos desgastados con la ayuda de estos puntos cuánticos a través de una exposición a una radiación emitida por luz. También se han encontrado usos de la nanociencia y la nanotecnología en la industria cosmética, en este caso en lentes de contacto de colores. Los primeros que se comercializaron de los lentes de contacto de colores fue en los años 70 y estaban basados en la aplicación de pequeñas cantidades de pigmentos dentro de los lentes. No eran efectivos porque estas pequeñas cantidades de pigmento dentro del lente generaban una pérdida, al no ser tan grandes las cantidades de pigmento dentro del lente, no se veía un color distinto al ojo de la persona, o no se asemejaba a un color del ojo de la persona, ya sea porque tengo una cicatriz en el ojo o alguna malformación dentro del ojo, pero no se veía estético. Entonces, además que si se aumentaba la cantidad de color del ojo, la cantidad de pigmento en el lente, se comenzaba a ver una pérdida de visión. La empresa CIBA Vision comercializa lentes de contacto formados por nanopartículas de pigmentos inorgánicos, como el dióxido de titanio, el óxido de hierro y el sulfato de bario. El uso
de estas nanopartículas es imprescindible para reflejar el color, perdón, para reflejar el color deseado sin con ello afectar la visión y las propiedades físicas del lente. Propiedades físicas que ya sea para una persona que solo quiere cambiar de color su ojo, es decir, que son lentes de contacto que no tienen ningún tipo de aumento para miopía o hipermetropía, o para personas que quieren cambiar el color de sus ojos y poseen alguna de estas enfermedades, miopía o hipermetropía, enfermedades visuales. También para personas que tienen alguna malformación dentro del ojo y quieran cambiarla o no quieran mostrarla. Encontramos la aplicación para el rendimiento del cemento de hormigón. Los aditivos de hormigón basados en policarboxilatos y sintetizados a partir de criterios nanotecnológicos han permitido desarrollar una nueva generación de aditivos superfluidificantes, sobre los que se pueden modificar adaptándose a cada tipo de cemento en función de su composición y, y prestaciones esperadas del hormigón. Los aditivos convencionales como plastificantes, polifuncionales o superfluidificantes superfluidificantes convencionales aportan de forma independiente distintas propiedades del hormigón: reducción de agua, consistencia, mantenimiento de consistencia, retraso de fraguado, resistencias iniciales, debiendo combinar, no siempre con éxito, diferentes aditivos para conseguir las distintas propiedades. A los aditivos basados en policarboxilatos tienen la propiedad de configuración de las distintas partes funcionales de la molécula a cada una de las funciones que se persiguen en el hormigón. Los carboxilatos disponen de una estructura molecular soportada en una cadena principal que permite estructurar sobre ella todo el resto en funcionalidades. Grupos funcionales libres que permiten la interacción con el cemento, cadenas laterales, no necesariamente hidrocarbonadas, responsables de funcionalidades dispersantes, pudiendo adaptarse mediante nanotecnología, adaptar estas cadenas a las funcionalidades específicas deseadas. La terminación de la cadena lateral determina el mecanismo de acercamiento a la molécula de agua al cemento, por lo que permite regular el proceso de hidratación y por tanto aportará las funcionalidades deseadas en cada momento. En productos prefabricados permite introducir cemento más fino o con adicionales más elevadas, manteniendo las presentaciones deseadas. También encontramos en materiales antifricción. Los materiales necesarios para los sistemas de contacto antifricción dependen en gran medida, por un lado, de la tendencia y la velocidad en el desarrollo tecnológico y por otro de las políticas medioambientales. Esta última demanda la disminución del consumo energético y las emisiones contaminantes, de forma que los materiales del futuro han de ser ligeros y autolubricados, pero con baja resistencia a la fricción sin desgaste. El grafito, por su estructura cristalina,
tiene excelentes propiedades autolubricantes, incluso en seco. El, el coeficiente de fricción entre un material de carbono grafito y la y la contracara de razonamiento es comparativamente bajo, por la que el deslizamiento entre sus caras es satisfactorio. Además posee una alta estabilidad a altas temperaturas y es inerte a gran cantidad de agentes químicos. Los cojinetes y las juntas hidráulicas. Los cojinetes y las juntas hidráulicas de las bombas de agua por coches que actualmente se fabrican mediante grafito de grano, mediante grafito de grano fino y convencionales, presentan serias limitaciones, tanto tecnológicas como económicas. Así las mejores presentaciones de los materiales de grafito se consiguen en la actualidad mediante infiltración de materiales o sales con la problemática que ello conlleva desde el punto de vista de la legislación ambiental y laboral. Mediante el uso de materiales de carbono nanoestructurado se pueden conseguir componentes autolubricados que no presenten desgaste durante toda la vida de servicio del equipo y que exhiban mejores rendimientos mecánicos que los materiales tradicionalmente utilizados. Es posible que de este modo aumentar la carga admisible por superficie hasta en un 50% gracias al incremento que en la resistencia mecánica, dureza y tenacidad del componente. Por otro lado, el aumento en las presentaciones mecánicas permite la reducción del tamaño de los componentes a la consiguiente reducción de costes. Eso quiere decir que para materiales de rendimiento, para el rendimiento del cemento o del hormigón, se utilizan cadenas estructurales de policarboxilatos con el fin de aumentar la resistencia del hormigón de grano fino y de grano grueso. Se pueden combinar con dichos hormigones, ya sean comprados, la típica bolsa de cemento que uno compra de 50 kilos, se le adicionan estos para que sea mucho más resistente a condiciones climáticas y mucho más compacto en su estructura. Materiales de antifricción son creados con carbono grafito con el fin de que sea mucho más fácil su deslizamiento. Por lo general son tuercas y engranajes usados en distintos componentes que lo necesiten, como la aeronáutica en los motores, lo que se usan para que permitan un mayor y mejor rendimiento y funcionamiento del equipo, debido a que como no poseen esa fricción, no hay una fuerza contraria que evite el movimiento correcto del hélice o la aspa en el caso de un avión. Con esto terminamos mostrando las bibliografías usadas a lo largo de esta exposición. Y eso sería todo. Muchas gracias.